Todo. El tema de hoy, ok, eh, fue a sugerencia de Ruth, pero no le seguí la sugerencia perfectamente, porque ella me había sugerido, y es un buen tema, ¿verdad?, que diera la historia del centro. Me puse a buscar la escritura del centro. Esto como que, así, está bien. Ok. La escritura del centro tiene la historia. Es de las pocas escrituras que yo he visto que narra desde el momento en que el dueño de estos terrenos hace el arreglo con Tomasita Pastor para adquirir el terreno, se lo vende con una estructura que no es esta, pero había otra aquí, y posteriormente ella lo dona al instituto. Así que todo eso está ahí, pero está en excursivo. Y que hay que pasarlo a este, pues, a digital de manera que se pueda editar y traer, pero es bien importante. Sí, sí, es un tema muy interesante y que todos debemos de saber cómo se dio ese proceso de crear este lugar. ¿Eh? Y habrá que enriquecerlo entonces con el conocimiento de Flavio y el de nosotros, ¿verdad? Los que llevan más tiempo aquí que puedan abundar. Así que yo lo que voy a hacer es voy a transcribirlo, lo voy a pasar para que sea mejorado y entonces en un momento dado se pueda presentar. Y tenerlo también como parte del Claro. patrimonio del instituto. Curiosidad nada más. ¿Eso lo encontraste al azar o como estabas buscando sobre la historia o ya habías visto las escrituras? Porque como, Sí, sí, porque como tuve que erradicar el permiso de construcción, tenía la escritura y la había leído, la busqué de nuevo, la leí de nuevo y dije, mira, aquí está la información. Sí, está bien. También el municipio hizo un trabajo escrito sobre la historia de Mayagüez y el Centro de Renacimiento. Y está justamente en la celebración de Mayagüez, en un centenario que tendrían, Ah, ok. que yo tengo ese trabajo Ah, pues, conmigo, pero ¿cómo llegó a mí? Pues sería a través de las manos Flavio, de Flavio, pues sería. me lo traes Te lo para traigo. tenerlo Sí. y la información que esté ahí que pueda añadir, Ujú. hacerlo como tal. Sí. Bueno, pues voy a hablar entonces del Centro Espírita en su forma general. Esto es un trabajo que utilicé tres escritores. Este es Manuel Filomeno de Miranda, ¿verdad? Que no era que él escribió, pero no era que él se pusiera a escribir sobre el tema, es que Divaldo Pereira Franco los recibió en psicografía y entonces se creó lo que llamamos el proyecto Manuel Filomeno Miranda desde 1990, que lo que hace es esas psicografías y esos trabajos que él hizo sobre el espiritismo, porque fue espírita desde que nació, sean entonces llevados a través de los diferentes centros, porque contiene instrucciones de cómo llevar a cabo los procesos mediúnicos y cómo organizar un centro y llevarlo a que sea efectivo y funcional y que logre el propósito de transmitir, además de la idea eh, de Caldea a través de la doctrina espírita, que realmente haga un trabajo de servicio en las comunidades donde se forma. También utilicé un escrito de Yolanda Clavijo Blas que aparece en la revista de Cultura Espírita, es la revista Evolución de el Centro Espírita de Comunidad Espírita de Venezuela, ¿verdad? Ella era directora de la revista y escribió
el artículo comprometidos con el centro espírita. De ahí saqué también bastante información por sus ideas, además de ser bastante moderno, 2019. Divaldo estuvo en los 90, no pude conseguir cuándo desencarnó, pero Divaldo no, Manuel Filomeno, pero debe haber sido por esos momentos. También el señor Orson Peter Carrara, ¿verdad? Que él escribió el artículo El futuro del centro espírita, y a pesar de que lo escribió en el 98, sus ideas son bien modernas. Así que también utilicé ese artículo para crear entonces la presentación. Así que veamos el centro espírita. Dice que la continuidad de un centro espírita depende de la formación continuada de nuevos trabajadores, ¿verdad? Y yo creo que un trabajo que está haciendo ahora Ada, ¿verdad? De los sábados dar la clase para personas interesadas en conocer más profundamente la doctrina y descubrir, ¿verdad?, cómo pueden aportar a través de sus eh, capacidades, ¿verdad?, mediúnicas al centro y a sí mismo, porque la aportación al centro es la puerta para que usted pueda servir, pero realmente cómo usted maneja su vida en torno a capacidades que pueda tener de sensibilidad y de acceso al mundo extrafísico, pues es importante conocerlas, saber cómo se desarrollan y cómo se ponen en servicio a los demás. Porque de lo contrario puede ser algo que perturbe su estado emocional, y la mala canalización de esa energía puede llevarlo a circunstancias que no son las mejores para su vida. Así que esa formación continuada de nuestros trabajadores es la garantía, ¿verdad?, de que el centro espírita pueda permanecer en los lugares donde se establece. En el caso de nosotros, pues me parece que lo hacemos muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, establecer cuál es el objetivo primordial del centro espírita, ¿verdad? ¿Para qué se forma y se establece un centro? ¿Por qué se organiza? Citar las características básicas de que tener un buen centro. O sea, no es solamente establecerlo, cumple con el propósito y establece unos criterios y unos trabajos que fomenten el conocimiento de la doctrina espírita. Nombrar las condiciones físicas y ambientales bajo las cuales debe operar el centro. O sea, no es ponerlo y, por ejemplo, en Plaza de las Américas, en el centro, ¿verdad? Pues quizás no es el mejor lugar, tiene que ser cómo debe ser ese lugar y cómo debe controlarse la atmósfera y el ambiente en ese lugar. Establecer las condiciones que garantizan la continuidad del centro, o sea, además de establecerlo, qué hacer para que ese centro sea continuo y pueda cumplir con el propósito original que lo estableció. Explicar las circunstancias bajo las cuales se puede lograr de forma armoniosa el proceso mediúnico en el centro espírita. ¿En qué condiciones se llevan a cabo los procesos mediúnicos y cómo garantizar que ese proceso logre los objetivos y los resultados que espera? Así que vamos a ver cómo esos objetivos se obtienen a través de la presentación. Está lo que es la casa espírita, ¿verdad? Y la causa espírita. Es lo mismo, ni se escribe igual. O sea, la casa espírita es el centro, la causa espírita es lo que el centro representa y hace. El movimiento espírita es el resultado de la labor de seres humanos, y el espiritismo es la doctrina de los espíritus dirigidas a los seres humanos. O sea, el movimiento lo forman trabajadores como nosotros, ¿verdad?, que exponemos y aclaramos lo que es la doctrina espírita. Pero esa doctrina, quienes se la aclararon a Caldés fueron los espíritus, quienes quisieron decirle al mundo físico: mira, ustedes no están solos. Hay todo un mundo extrafísico interaccionando con ustedes, y es mejor que sepan cómo se hace
a que lo hagamos, ¿verdad? Sin que ustedes se den cuenta y entonces provocamos en ustedes reacciones que no son las mejores. No sé por qué, ¿verdad? Todo el mundo le tiene miedo a los fantasmas. ¿Eh? Hasta los fantasmas le tienen miedo. ¿Pero por qué eso? Es por desconocimiento. Es por la falta de conciencia de que en ese proceso evolutivo y en ese proceso de encarnación y desencarnación ocurren fenómenos que nos apresan a causa del desconocimiento. Una vez empezamos a comprender esa interacción entre estos mundos extrafísicos y el mundo físico, entonces podemos verlo desde otra perspectiva. Ya no le tenemos miedo, aun aunque tenga un aspecto horrible, ¿verdad? Como lo presentan en la película y en las series de televisión, ¿verdad? Que son de un aspecto que da miedo, pero no, no. La mayoría son seres sufrientes capturados en un proceso de desconocido para ellos, incapaces de salir de ahí porque desconocen. Y no es Casper. Quizá Casper fue un intento de establecer una amistad entre ese mundo y nosotros. Pero realmente las películas que se han hecho sobre ese mundo extrafísico, sí, causan un efecto adverso, no el efecto que nosotros queremos comprender y entender. Así que su finalidad primordial es difundir el mensaje espírita, laborando en base a la codificación y según sus principios. O sea, el mensaje espírita dicho dentro del concepto y la doctrina que estableció Kardec en su relación con esos espíritus que en aquel momento, dado el conocimiento de esos espíritus en aquel momento, le brindó a Kardec y Kardec aceptó hacer ese gran trabajo que le costó prácticamente la vida. Digo esto porque esos mismos espíritus, en aquel momento que tenía aquel conocimiento, han seguido progresando y tienen otro. Y la sociedad que recibió ese conocimiento de Kardec y de los espíritus en ese momento ha progresado y ahora tiene otra comprensión. Por lo tanto, lo que se dice allí está encauzado en las condiciones de aquel momento. Lo que decimos hoy es aquello traído al momento actual de entendimiento de la sociedad. Importante para poder comprenderlo y poder utilizarlo positivamente en en la difusión, ¿verdad? En la discusión de los conceptos de la doctrina. El objetivo de la institución es entonces el estudio y práctica de la doctrina espírita según fue organizada por Allan Kardec. Así que este es un centro espírita que enseña la doctrina espírita según según los postulados y los conocimientos que Kardec formuló a través de sus libros. De sus libros. Importante, eso no es letra escrita en piedra. Eso es para interpretación. Claro, no es que yo o cualquiera de nosotros venga e interprete lo que dice ahí como si nada. En consulta, inclusive en consulta con los espíritus, de que eso es lo correcto en este momento. Así que tengamos eso en mente. Vamos a hacer unas preguntas reflexivas, ¿verdad? Que pueden aplicarse a este centro también. Por ejemplo, ¿cuál centro espírita en su progreso es coherente con la propuesta de la doctrina y desenvuelve amplio trabajo de estudio y divulgación de la doctrina sin olvidar las importantes tareas de asistencia a los necesitados? O sea, ¿qué centro, además de exponer la doctrina espírita según formulado por Kardec, también a la vez que hace eso, asiste, ¿verdad? Asiste a las personas que tienen ciertas necesidades por ciertas circunstancias que muchas veces no comprenden y entienden, y aquí se les aclara, ¿ves? Pues
Si decimos, ¿verdad? Este centro hace eso, y bien claro. Otra pregunta. ¿Qué centro espírita puede ser clasificado como un buen centro a pesar de la imperfección de los seres humanos que lo dirigen, ¿verdad? Descubrí una cosa haciendo esta presentación y es que cuando se habla de un centro espírita, se habla de un presidente, se habla de una persona, que esa persona organiza, dirige, trabaja, es incansable, tiene ayudantes, pero es la que conduce el centro a su manera con sus imperfecciones. Pero aquí rompimos con eso. Aquí tenemos tres personas dirigiendo el centro, ¿verdad? Ajá. Que se reúnen, establecen formas y criterios y consultan a la directiva para llevar a cabo esas determinaciones. Que eso ya quita la verticalidad de la construcción y desarrollo y avance del centro y lo convierte entonces en algo mucho más democrático y donde no solamente una persona, sino tres personas aportan a esa dirección. O sea que hemos dado un paso diferente dentro de la organización del centro espírita. ¿Cuál centro espírita ha conseguido alcanzar altos índices de armonía en su grupo, representando legítimamente el espiritismo? ¿Qué sucede? Siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Y Flavio lo decía mucho. Poquito nos cansamos porque tenemos que hacerlo todo. Muchos, pues también no necesariamente es lo mejor, porque aunque quizás no nos cansemos, realmente nos regamos tanto que no logramos los objetivos. Así que ni muy grande ni muy pequeño. Y nosotros estamos más o menos por ahí, así que no hay problema. Más preguntas. ¿Cuál es el centro espírita que puede merecer la confianza de los espíritus para el trabajo de propagación de la ética espírita? Este centro cumple con eso. Del estudio de la doctrina y atención a las diversas carencias humanas, ¿verdad? Me parece que este centro rinde claramente esas tres actividades, tres características. Propagación de la ética espírita, estudio de la doctrina y la atención a las carencias de los seres con ciertas condiciones. No existe la perfección, ¿verdad? No, no hay un centro que esté 100% de efectividad en lo que hace. Un centro espírita puede tener gran calidad en una actividad y estar fallo en otra. O sea, puede estar orientado hacia el servicio de los necesitados, pero no atiende la sociedad donde se desenvuelve o no desarrolla la capacidad de nuevos miembros para que puedan servir dentro de esa propia asistencia o dentro de los trabajos que requiere un centro para estar activo. Así que, como no existe la perfección, un centro espírita puede estar siendo perfecto o muy bueno en un área y también puede estar, eh, por ejemplo, presentar estas características de estudio y divulgación, pero carente en la asistencia. O sea que ambos extremos pueden darse. Aquí tenemos una foto del centro de nosotros, ¿no? Que ahora es azul, ¿verdad? Ahora no es verde. Condiciones básicas de un centro espírita. Básico. Tiene que haber garantía de silencio y armonía. Obviamente, eso nos lo dicen siempre a nosotros porque a veces llegamos aquí, estamos eufóricos porque hace una semana que no nos veíamos, hablamos, pero hay que estar allá, dentro del cuarto, haciendo trabajos de asistencia a los espíritus para darse cuenta cómo hay una interferencia de nosotros, los que estamos aquí, sobre lo que se hace allá. Así que es importante tener esa conciencia y, por ejemplo, Cali pone aquí un anuncio que dice
que estamos en trabajos de desobsesión, favor de mantener silencio, pero aún así la euforia de vernos a veces supera ese aviso que se pone en la pantalla. Así que importante conocer eso. Cuando el cuarto se cambie de lugar, pues vamos a disminuir esa interferencia, pero por ahora eso está ocurriendo. Así que debe haber garantía de silencio, armonía vibratoria en todas las dependencias del centro, evitándose actividades simultáneas que puedan desestabilizarla. Es un aspecto que nosotros estamos trabajando ahora mismo para mejorarlo. Difícilmente encontraremos un centro espírita que consiga reunir al mismo tiempo calidad de los estudios, eficiente trabajo de asistencia, amplio programa de divulgación y también mantener perfecta armonía e integración entre sus miembros. Esas serían las 4 características esenciales para que el centro sea perfecto. ¿Eh? Nosotros tenemos desarrollado esto bien. ¿Eh? Calidad en los estudios, pues aquí se presenta la doctrina espírita y diferentes aspectos sociales por cada uno de los presentadores que nos referimos a ustedes semanalmente. Eficiente trabajo de asistencia, para aquí se tiene una organización dirigida por José, donde los diferentes medios que asisten, ¿verdad? En este centro, pues proveen ese trabajo de asistencia a los seres que tienen necesidad de ello. Amplio programa de divulgación. Pues Ruth, que es la directora de educación, prepara un programa donde, exacto, donde establece los temas que se van a ver. Y tenemos, ¿verdad? En esa divulgación la incorporación, gracias a Khalid, de que esto no se queda aquí. Si usted no puede venir semanalmente aquí, que le agradecemos que venga y nos gusta que venga, ¿verdad? Porque no es solamente vernos a través de la pantalla, es sentir el calor de que usted está aquí con nosotros, pero la puede ver desde su casa en el momento que usted quiera, el día que usted quiera. De hecho, yo he visto presentaciones en casa porque cuando no podía, porque había viajado, pues las veía y a veces las propias que yo preparo las miro a ver cómo quedaron, ¿verdad? A ver si el tema se dio claro, ¿verdad? ¿Qué preguntas se hicieron? Porque es importante, ¿verdad? Ese feedback del presentador sobre lo que presenta. Así que perfecta armonía e integración entre sus miembros. Somos seres humanos, ¿verdad? A veces alguien hace un comentario y creemos que es sobre nosotros, ¿verdad? Que es personal y tenemos que aprender a bregar con eso. Y yo sé, ¿verdad? Porque yo llevo aquí desde el 2009, que han ocurrido diferentes circunstancias donde se ha afectado de alguna manera esa armonía entre los miembros, principalmente cuando vienen personas nuevas que desconocen las condiciones en que el centro opera y a veces tienen ideas que pueden ser buenas, pero esa canalización para que esas ideas sean incorporadas es la que no se hace tan bien y a veces nos afecta muchísimo. Así que eso es importante. Dime, Celeste. Tenemos una colección de fotografías de los hombres ilustres del espiritismo y mi ideas de momento sería llenar estas paredes de esas fotografías. No llenarlas por completo, pues, naturalmente, pero definitivamente no hay el espacio. Pero sí tenemos una colección grande de hombres ilustres que yo quisiera ver rodeada aquí por estos hombres ilustres. Bueno, eso es parte del proceso de mejorar lo que tenemos. Sí, no hay problema. Bueno, si el centro crece numéricamente, corre el riesgo de caer en calidad y si permanece pequeño, no actúa en otro segmento. Aquí, pues yo mismo he traído a colación y hemos discutido en la directiva, ¿verdad? Que
que las diferentes tareas las hacemos, es como si nos turnamos, te toca a ti, mañana a ti y pasado a ti, pero ese ti es el mismo, ¿ves? Y agradecemos porque realmente hemos visto cómo hay infinidad de ayuda, infinidad de disposición y no se cansan en servir y eso es muy bueno. Pero, de hecho, hasta lo discutimos en el comité presidencial la última vez y lo íbamos a traer a la reunión de la directiva, y es que prácticamente somos directores, somos trabajadores, somos administradores, y ese somos el mismo. Así que necesitamos, ¿verdad? Fortalecer la participación dentro del grupo para lograr entonces una activación de aquellos que pueden brindar apoyo, pero que todavía no han tenido la oportunidad. Y siéntase en libertad de acercársenos y poner su disponibilidad a nuestro servicio de manera que podamos canalizar cómo utilizarla. Por tanto, sin duda, cada centro tiene sus características propias y su perfil, ¿eh? Cada centro, y nosotros hemos visitado otros centros, ¿verdad? Unos más, otros menos, y vemos cómo se comportan. Yo el que he visitado más es el de Cabo Rojo. Me ha gustado cómo trabajan, ¿verdad? O sea, la participación es bastante grande. O sea, allí parece que hay mucho interés en el estudio del espiritismo y el conocimiento, así que es importante. Son, yo creo que muy cabojoeños todos ellos, ¿verdad? Ruth, que los de Cabo Rojo son todos de Cabo Rojo, hay gente de que no. Ok. La continuidad del centro espírita. La continuidad de un centro espírita, la base sólida de su estructura está continua, está en la continua transmisión de su filosofía de trabajo. O sea, tiene que establecer siempre cuál es su propósito y cómo hace su trabajo para que mantenga esa continuidad. En la formación permanente de nuevos trabajadores, tiene que atraer y lograr formar a esas personas interesadas para que conozcan la doctrina, conozcan el centro y puedan integrarse. Y la integración bien cuidada de la familia espírita. O sea, también tenemos que irnos, ¿verdad?, a los problemas que ocurren alrededor de esas personas que nos visitan para ver cómo ayudamos para que todo el grupo, incluyendo su familia, sea parte de ese trabajo que se hace dentro del centro. Principalmente la formación doctrinaria de los niños, ¿verdad? A veces aquí vienen niños, había una pareja de miembros del centro espírita que traían a sus niños constantemente. De hecho, Camilo es uno de esos niños formados y forjados aquí, pero había algo que decían esos niños del centro, y es que ellos se sentían como ajenos, como que no encontraban que estaban dentro de lo que se estaba haciendo favorable para que ellos permanecieran, y cuestionaban la participación de sus papás en traerlos y tenerlos aquí mientras sus padres daban servicio o participaban en las actividades. Así que es importante, primero, saber cómo sienten y cómo piensan esos niños y qué podemos hacer para que se sientan bien con nosotros y quieran estar aquí con nosotros, ¿verdad? Así que en ese aspecto hay que atenderlos, porque si se atiende con cariño y se recibe esa enseñanza espiritual desde pequeño, en el centro, eso tiende a permanecer y retornar a ella garantizando su continuidad. O sea, en el caso de Camilo, pues Camilo vino como pequeño y Camilo es un aportador
importante dentro de este centro. Así que lograr eso es garantizar esa continuidad del centro espírita. Sobre la estructura del centro. Las estructuras funcionales de los centros espíritas tienen la necesidad de optimizar y dinamizar la operatividad de esas instituciones con la imprescindible corresponsabilidad de quienes la integran. O sea que no solamente la estructura, sino que los que la integran tienen que asumir responsabilidades dentro de la estructura para poder lograr que se obtenga un centro funcional. Las estructuras horizontales, y eso le estaba hablando ahorita, de que donde hay un solo presidente y una directiva que ese presidente nombra, pues crea una estructura vertical donde la participación es limitada. Pero si las estructuras son horizontales, integradoras, fraternas, en las cuales cada participante se sienta involucrado, forme parte de cada acción, se perciba representado en cada decisión, o sea que si se ha hecho una actividad y ha participado y ve el resultado de la actividad, se siente integrado. Pero si va a una actividad que otro organizó y que otro preparó y que no tuvo nada que aportar, pues se siente que es un visitante. Así que el que se sienta a formar parte o se sienta como visitante es nuestra función de integrar a todas las personas una estructura horizontal donde todos son parte de ese proceso de la toma de decisión y de la acción que se quiera hacer. Y ellos son indispensables para apreciar en ellas cambios importantes en sentido positivo, porque cuando se es horizontal y se incorpora a cualquier participante que quiera aportar, trae ideas, trae formas de ver las cosas, trae otra visión de lo que debe ser, cómo deben ser las cosas, y eso nos ayuda a ver dónde estamos y qué podemos mejorar. Así que es bien importante. Las estructuras horizontales generan mayor interés en la formación doctrinaria, mejoras en la planificación y organización de las labores, colaboración importante en las actividades de la institución, crecimiento sostenido, cumplimiento de reglamentos internos y acercamiento de personas con especial motivación para conocer acerca de la doctrina. O sea, esparcimos hacia todos los miembros la información y eso nos permite entonces tener una información de regreso que recoge visiones diferentes y eso nos ayuda entonces a crear y a mejorar el centro. Sí, opuesta piramidal. Piramidal, pues hay un jefe, un director, un presidente, un grupo que ayuda y que interacciona con él en la forma de organizar y una estructura que recibe esa instrucción. ¿Ve? Cuando se es horizontal, que se crean medios para que todos participen, pues la información se transmite horizontalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que alguien decida, no importa lo que usted diga, sino que la determinación se toma en base a esa participación de todos los miembros. Así talentos y capacidades son dispuestos, ¿verdad?, por voluntarios que las enriquecen con su participación y dan paso a un equipo solidario con objetivos comunes, buscando expandir las enseñanzas y el legado ético-moral dejados por quienes nos antecedieron, ¿verdad? Y aquí cuando uno llega por primera vez, pues ve personas, ve participación de las personas, ve qué aportan, cuándo y cómo, la profundidad de su aportación y uno tiende entonces a contagiarse de ese estímulo, de ese orgullo de servir, de esa aportación sin búsqueda de remuneración y se hace parte de ese grupo de trabajo. Así que eso es lo que queremos, esa horizontalidad que permita que las capacidades de cada uno de nosotros sea aportada y utilizada.
¿Qué temas se deben de discutir en los centros? ¿Verdad? Además de la doctrina espírita. Temas como el debilitamiento de las instituciones democráticas, que eso está ocurriendo por todos lados ahora mismo. La pobreza, que nunca nos ha dejado de acompañar. La miseria, ¿verdad? La ignorancia, que es la que trae la miseria, se está esparciendo. O sea, la persona no ve por qué educarse, por qué conocer, por qué entender. No le importa ya. Meramente existen, viven y se sienten felices o miserables dependiendo de lo que reciban. El incremento de los índices de suicidio, realmente en un mundo mecánico y materialista, donde la trascendencia del espíritu no se toma en consideración, pues obviamente cuando te sientes que no logras los objetivos que creíste que podías haber logrado en cierto tiempo, pues entonces buscas una alternativa, que puede ser la droga, que es un suicidio paulatino, cualquier tipo de vicio, que es un suicidio paulatino, o tomar la determinación de devolverte al mundo extrafísico, que no lo sabe, pero es lo que hace. El problema de violencia de género, que por más que lo tratamos, no baja, sigue, o sea, la cultura de pertenencia de las cosas materiales y los compañeros de uno, pues o sea, eso crea una violencia que no ha podido ser disminuida. Los problemas con el sexo, o sea, la falta de educación de la sexualidad, que se nos heredó como un tabú y ahora que tratamos de salir de ella, aún así se ve como tabú. O sea, no se habla claro de ella. El aborto, ¿verdad? Por no conocer del sexo, es que ocurre el aborto. Uno trae a la otra. No es prohibir el aborto, es enseñar cómo evitarlo y enseñar que la relación sexual, que puede ser consecuencia de una activación de hormonas en un momento dado, donde estoy solo, tú estás sola y ven, ya, ¿sabes? Pero hay una responsabilidad y hay que enseñarla, ¿ves? Para que se evite entrar en esas condiciones tan críticas. La educación, ya no podemos seguir educando a nuestros hijos para que ocupen un trabajo, tengan un ingreso y logren sus propósitos. Primero, porque ya eso no existe. Segundo, puedes que te eduques en un aspecto específico y cuando vas a buscar el trabajo ya una máquina lo está haciendo. ¿Ves? Así que, ¿por qué tú te educas? Aquí se dice. El conocimiento es lo que nos permite evolucionar. Si a los mismos problemas le aplicamos los mismos conocimientos, vamos a tener las mismas soluciones. Por lo tanto, necesitamos educarnos mejor para comprender mejor. Ahora mismo, ¿verdad? Y es difícil, yo lo veo. A veces yo hago una presentación y se me ocurre tocar un tema físico, de la física. Pues la física moderna te dice, y entonces es difícil de comprender porque tú vives en lo físico. Y tú vives en las cosas como las ves y tú caminas por ahí tratando de no tropezar con lo que hay frente a ti. Pero la física moderna te dice que eso es meramente una energía que está ahí concentrada y que el pensamiento puede atravesar eso como si nada y tú lo formulas y aceptas y entonces ocurre, ¿verdad? Pero entonces ya yo meramente con decir esto los pierdo, ¿verdad? Porque partir de un mundo físico a un mundo de interrelaciones de tipo energético, donde se forma y se destruye constantemente las cosas, es difícil. Es como decir, ¿cuántas dimensiones hay que conocemos ahora mismo? ¿Eh? Hay cuatro, que es largo, ancho, profundidad, ¿verdad?
y altura, ¿verdad? Y también tenemos una cuarta que es tiempo. Y esas las conocemos bien. Sabemos que el tiempo ocurre y que en ese tiempo tenemos las otras tres, largo, ancho y profundidad, definiendo. Yo puedo coger esta silla que tiene las tres dimensiones y la muevo de sitio y la puedo poner ahí y ya pasó un tiempo. Así que eso lo conocemos perfectamente. Pero hay otras dimensiones. Y a veces ¿cómo yo imagino esa dimensión adicional? Pues es bien difícil porque ya uno está como circunscrito a esas cuatro dimensiones y no puede ver esa quinta o esa sexta. Pero los científicos van indagando en esas formulaciones que le permiten entrar en esas nuevas dimensiones que van a definir la matemática, la física y todo de otra manera. ¿Ve? Y vamos caminando hacia eso. ¿Ve? Pero, ¿verdad? No es un tema que lo voy a traer aquí en algún momento porque yo estoy perdido, imagínate, si lo trae acá. Pero el pensamiento, que es la clave de todo, y lo ha dicho la doctrina espírita desde el principio, el pensamiento, que es lo que permite las interacciones en el mundo extrafísico, es la base de todo, es la base de todo lo que vemos. Y a través de eso es que tenemos que ir creando un conocimiento más profundo. Así que los tópicos que debemos abordar, ¿verdad? Los valores, importantes. Y no es que uno sea esclavo de los valores. No podemos ser esclavos de los valores. No podemos decir los tiempos de antes fueron mejores y queremos volver ahí porque habían otros valores. Pues mira, habían valores positivos y habían valores que no eran positivos. En los tiempos de antes, la mujer no tenía espacio en la vida pública. En los tiempos de antes, solamente votaban los que eran comerciantes y los que tenían poder. En los tiempos de antes estaba la esclavitud. O sea, ¿a qué queremos volver? ¿A qué queremos volver? Lo importante es la evolución. Hemos evolucionado, hemos mejorado nuestros valores éticos y hemos eliminado ese sastre que teníamos como sociedad. Claro, todavía hay grupos colectivos que mantienen condiciones y valores como los de antes. Y tenemos que educarlos, no yendo allí, invadiéndolos y eliminándolos del planeta porque no nos gusta como son, sino estableciendo formas de hacer las cosas que se puedan copiar. ¿Ve? Entre muchos otros. Son solo algunos de los tópicos abordados por la pedagogía espírita. O sea que es positivo que un centro espírita tome como suyo esos temas y los exponga, porque es importante para esa entrada de concienciación del espírita con el mundo que les rodea. De esa manera se esclarecen conciencias y significativamente contribuyen en el progreso de las naciones, de sus habitantes o de los grupos de personas interesados en su desarrollo integral. O sea, es una forma de el centro espírita aportar a ese entendimiento y esa conciencia de que la forma de hacer las cosas tiene otra visión dentro del mundo espírita, dentro del centro espírita y dentro de la doctrina espírita. Y enseñarla y expandirla, esparcirla a través de los miembros y aquellos que son familiares, amigos y compañeros de esos miembros, es parte de ese propósito de educar. En la actualidad, elementos de comunicación como la Internet, las redes sociales, los medios televisivos, las emisoras de radio, la literatura digital, son herramientas que no tuvieron a su alcance los precursores del espiritismo. Eso no existía cuando el espiritismo surgió.
y que hoy nos permiten interactuar, ampliar el radio de acción y enviar y recibir información casi inmediata sin el obstáculo de la distancia. O sea, esta clase se graba y se permite ver en cualquier momento a través de YouTube, ¿verdad? Muchos promulgadores espíritas a través de los diferentes centros espíritas de Latinoamérica, inclusive de Estados Unidos, de Europa, pues ponen a disposición de nosotros esa visión que tienen ellos, ese conocimiento, y nos ayuda en la comprensión. Yo estoy usando esos 3 artículos porque están digitales y yo los puedo acceder. Lo que yo le incorporo a ese conocimiento, pues lo obtengo también de esa disposición de información digital, ¿verdad? Así que bien importante porque a pesar de que el Internet y las redes sociales se están convirtiendo en un problema social, porque la información no necesariamente es correcta, es verdadera y no tiene un propósito de educar, sino de convertir, de hacerle pensar de la manera como esos piensan y hacer de usted un seguidor de la información y el propósito de quien lo está postulando. Así que importante que sepan que no todo lo que aparece en las redes sociales, inclusive en los medios televisivos, porque se compra la entrega de información. Ahora mismo, realmente uno tiene que ser bien cuidadoso en la información que recibe, porque está plagada de intenciones, plagada totalmente, en todas direcciones. A veces, si usted no busca profundamente, cree una información que no es correcta sobre todo lo que está ocurriendo en este planeta en este momento. Bien importante. Pero es bueno tener ese acceso a través de los medios de comunicación, a través de los medios electrónicos, de llevar la doctrina instantáneamente a diferentes puntos a la vez. Eso nos da un radio de acción mucho mayor. Por eso es indispensable el equipo humano instruido. O sea, las personas que presentan la información, pues deben procurar entrar en conocimiento claro de lo que están presentando, porque de lo contrario caen víctimas de esos controles que hay, tanto sociales como de índole políticos y con intereses particulares. Indispensable equipo humano instruido, dedicado, interesado, involucrado en sustitución de una figura que carga con todas las responsabilidades. Y es cierto, cuando yo entré aquí, yo veía y yo escuchaba y yo atendía a las conferencias que daba Flavio, que él cogía una presentación de 20 laminillas y en las primeras 2 daba la clase, no pasaba de ahí. Y yo admiraba, ¿verdad? Y decía, wow, la verdad que si yo me paro y con 2 láminas yo doy una clase, sería, ¿verdad? Fabuloso, pero, ¿verdad? No llego ahí. Pero muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero era así. Era él el que daba las clases y entonces poco a poco, ¿verdad? Se fue convirtiendo y llevando a que otras personas presentaran la información de la manera en que yo entendiera. Flavio nos decía que uno debía pararse aquí, frente al podio, decir todo lo que iba a decir y al final que el que tuviera preguntas, si no se durmió en el, en el proceso, ¿verdad? Pues entonces se contestaba. Entonces nosotros obligamos a Flavio a entender que estas clases son de intercomunicación y que como único tenemos el interés, la participación y la aclaración, es que ustedes hagan preguntas cada vez que las tengan. Porque esas preguntas nos enriquecen a nosotros. Aquí me ha hecho preguntas cuando Camilo se sienta allí y Nelson en el otro lado. A veces se sentaba acá y nos hacen preguntas que cuestionan la propia doctrina
Y Nelson es uno de los que va a Google o a Copilot o donde sea y busca la información y dice, aquí dice esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedas tú? ¿Eh? Tienes que estar bien instruido, ¿eh? Tienes que conocer bien el punto para poder entonces ayudar a que se comprenda mejor la información. Y no es que ellos estén bien y yo mal, o que yo esté bien y ellos mal, es que esa aportación es importante. Y así es que debe ser, sí, exacto. Para que ustedes progresen, para que yo pueda progresar. Porque lo otro era en el colegio donde yo era el profesor y yo leí el libro y conocí el libro y me preparé porque tengo una capacidad intelectual buena y conozco a profundidad y tú eres un estudiante que tienes mil cosas a la vez en tu mente, que estás enamorado y no hayas cómo sacar tiempo para estudiar porque lo tienes que aprovechar y entonces te quieren presentar una información y tú la tienes que recibir y apreciar. De ahí, tú no pasas de grado si no la sabes. Y si no pasa los exámenes que te dan. Aquí no damos exámenes, aquí queremos que usted se motive a educarse, que usted sepa que tiene que educarse y que pregunte y sea partícipe dinámico de lo que se está presentando. Así que es importante un equipo humano instruido. Los centros espíritas percibidos como entidades de enseñanza modernos, innovadores, participativos, que es lo que estaba explicando ahora, actualizados, en donde la investigación, el aporte de conocimiento y la divulgación sean sus ejes centrales, además de contar con un ambiente cálido, fraterno y solidario, son garantía de permanencia en el tiempo, sin lapsos de caducidad, porque en esencia el cuerpo doctrinario está plenamente vigente, sus principios, así como el carácter universal de su planteamiento. Así que todo combina, ¿verdad? No podemos ser, eh, la palabra que se usa hoy de los gobiernos, dictatoriales, ¿verdad? Rígidos en lo que presentamos, porque esa participación de ustedes y ese aporte es importante para que no caduque, ¿verdad? La información, para que se rete la información y para que los planteamientos y los conceptos sean llevados universalmente, ahora que tenemos los medios electrónicos, claros, precisos y con la garantía de que representan la doctrina espírita. Hablemos entonces de la sala mediúnica. Ahí tenemos un ejemplo de un trabajo de ayuda espiritual y tenemos al libro de los medios, que es la base, ¿verdad?, de cómo se conducen los trabajos en una sala mediúnica. En la sala mediúnica debe haber actitudes respetuosas, recogimiento y silencio para asegurar la armonía psíquica del área interna formada por la reunión. La sala mediúnica o el salón de actos mediúnicos debe ser aislado, ¿verdad?, de la sala de conferencia y del lugar donde la mayoría de los miembros y de los visitantes interaccionan. No es aceptable que haya una fuente de perturbación que proceda del exterior a través del zumbido o tumulto mental producido por personas ocupadas en otras actividades. Lo que dije al principio, que las acciones, las actividades, el intercambio social que se da aquí, mientras se trabaja allí, pues afecta esos trabajos. Y se estén realizando al mismo tiempo que la reunión mediúnica. Eso lo podemos obtener del libro de los medios, en el tema 34. Es importante una situación arquitectónica adecuada, que es nuestro problema. O sea, la condición arquitectónica del centro, pues,
no nos provee un espacio aislado del centro de actividades. Que le recuerde de los ruidos, lo que facilitará mucho la realización de los trabajos. Todos los que hemos estado allá sabemos de esas interferencias. El ambiente debe ser amplio y aireado para evitar la fatiga por la intoxicación debido al calor o la falta de renovación de aire. Importante, control de la temperatura por aire acondicionado o por ventana si carecemos de energía eléctrica por alguna razón, y de que haya una ventilación adecuada dentro del lugar. No puede ser un sitio cerrado sin ventilación. También se debe evitar programar las reuniones mediúnicas durante la ocasión en que el centro espírita esté en la confluencia de muchas actividades simultáneas y febriles. O sea, si aquí estamos haciendo una actividad como lo que hicimos la semana pasada, que había mucha interacción entre cada uno de nosotros, pues no podemos estar dando allá servicios de asistencia. Sí. Esto es necesario para reducir la agitación psíquica, los pensamientos, y principalmente cuando son pensamientos en diferentes direcciones, crean una interferencia en la acción que se está tomando dentro del salón de asociación. Y favorecer el recogimiento indispensable para las manifestaciones espirituales. O sea, los espíritus que nos ayudan no pueden manifestarse si hay una agitación psíquica en el centro o en sus alrededores. Pero por más que se busque aislar el ambiente de la reunión del medio externo, no siempre es posible, ¿verdad? A veces aquí hacíamos reuniones por la noche, educación, y pasaba por ahí el camión de basura, pasaba alguien con el boceteo ese de la bocina, autos corriendo a velocidades exageradas, y todo eso interrumpía la acción del centro, así que es bien importante. Ruidos de bocina, de sirena, de tráfico en la calle, de alguien oyendo la radio, televisión en niveles muy altos, y de los celulares, son acontecimientos inevitables, o sea, están ahí, ocurren y no podemos evitarlo. Una buena técnica para disminuir el efecto de los ruidos es la de crear un fondo musical adecuado en el ambiente interno de las reuniones, que lo usamos. Este funcionará con fuerza motivadora para la concentración, amortiguando los sonidos que vienen de afuera. Los amortigua, no los evita. Están ahí. Es importante poder mantener la serenidad, ¿verdad? El hilo, para no perderlo cuando eso ocurre. El repertorio de melodías se puede extender más allá de la duración de la reunión y debe predisponer a la elevación espiritual. El valor de la disciplina preparatoria, o sea, siempre se le dice al medium que tiene que educarse. No solamente el medium, sino todos aquellos que de alguna manera asisten en las labores que se hacen dentro del cuarto mediúnico. Importante el conocimiento. Manuel Filomeno de Miranda comenta la necesidad de obtener conocimiento, mejorar la competencia y tener una preparación bien cuidada para que la labor mediúnica alcance sus objetivos. Esto es diferente a cualquier otra empresa humana, sea en el ejercicio profesional u otro cualquiera en que haya una meta con objetivos superiores a alcanzar. O sea, educarse, no solamente en el centro espírita, sino en todos lugares, es importante para conocer el propósito de la organización y ayudarlo a conseguirlo. Si usted no conoce, no puede aportar. Por lo tanto, es importante educarse para ser partícipe y promover el mejoramiento y la competencia del centro. Competencia en el sentido de que sea más capaz de dar el servicio
y promover la doctrina adecuadamente. Y lo vemos en Manuel Filomeno de Miranda, en el prólogo de Cadenas Rotas. Cuando hablamos de disciplina preparatoria, no nos referimos a los sucesos ocasionales o cuidados solo para el día de la reunión. No es que usted el día anterior se prive de actividades, se recoja, reflexione y venga aquí a trabajar. Es bien importante eso también. Pero eso no es a lo que se refiere, sino a los logros intelectomorales y a la incorporación de hábitos de vida saludable a fin de que él o ella esté siempre listo para el trabajo. ¿Qué sucede? Como dije ahorita, la doctrina fue impartida en el siglo XVIII, ¿verdad? 1800 o 17, 1800, ajá. Siglo XVII, por espíritus que tenían el conocimiento en aquel momento, pero esos espíritus no quedaron ahí. Ellos van evolucionando también. Puede que hayan hasta encarnado y desencarnado y hayan adquirido conocimiento dentro del mundo físico adicional. Si usted no se prepara, si usted no adquiere conocimiento de cómo se interpretan las cosas, y la palabra interpretación es bien importante, en estos momentos usted no se puede comunicar bien con esos espíritus que tienen ya un conocimiento más avanzado. ¿Eh? Y entonces nos quedaríamos con un nivel de comunicación a nivel de espíritus eh, de conocimiento limitado. Así que si aspiramos a ser un centro que pueda lograr una comunicación asertiva con espíritus de mayor conocimiento, pues necesitamos desarrollar el conocimiento. El trabajador espírita necesita establecer actitudes y hábitos relativos al día de la reunión mediúnica, porque la falta de los hábitos y actitudes es la causa de que en ocasiones aún no esté listo para ese trabajo, dado que la mentalización de esas actitudes y hábitos está todavía en su inicio. O sea que tiene que tener una actitud mental orientada a que va a ser parte de un grupo mediúnico que se va a comunicar con espíritus, que va a asistir a aquellas personas en necesidad, pero que también va a recibir información de espíritus superiores que pueden ayudar a cómo se conduce el centro y a mejorar esa actividad que el centro realiza. Equilibrio mental y emocional. Nadie puede imponerse unas normas a las que no está acostumbrado. O sea, es propio de cada espíritu desarrollar, ¿verdad?, sus técnicas, su forma, adquirir valores, adoptar actitudes que le permitan, ¿verdad?, participar y ser como un aporte positivo al centro. Ni siquiera momentáneamente para colocarse al nivel de emprender una iniciativa espiritual. O sea, a nadie se le puede dar eso, tiene que ser natural. Cuando lo hace, puede comprender la necesidad de practicar las normas en lo cotidiano con el propósito de mejorar su participación en cualquier circunstancia. O sea, si se disciplina, si se mejora en su capacidad de intelectual y de conocimiento, si entiende cuál es su tarea que va a realizar cuando entra al grupo de asistencia, ¿verdad? Entonces desarrolla el propósito adecuado y su participación es mucho mejor, porque entonces va a aportar. Sobre esta particular se hace indispensable mencionar el exceso de actividad física, o sea, usted no puede ir cansado ahí, usted no puede ir contaminado con circunstancias mentales que ocurren a su alrededor, usted no puede ir ahí después de haber ido a una fiesta, haberse dado 4 palos y estar un poco indispuesto, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? No puede, como el famoso eh, peleador, ¿verdad? Que
Estuvo con su novia al día antes y perdió la pelea. O sea, usted no puede ir agotado emocionalmente tampoco a una reunión mediúnica porque no tiene la energía para estar ahí, para aportar. Al contrario, puede ser un centro de absorción de energía. Estos inconvenientes de la disciplina mental afectan el equilibrio general del sistema nervioso, de la mente y de lo emocional. La puntualidad y la constancia son las únicas normas formales que se pueden exigir para un trabajo mediúnico, porque sin ellas la improvisación y el descuido minarían la iniciativa. O sea que lo único que puede hacer el centro es establecer puntualidad y constancia, lo demás es suyo. Sí. Todas las demás pertenecen a la intimidad y conciencia de cada uno de los participantes. Usted se educa, usted se imparte y adopta unas formas adecuadas para estar en disposición de servir. Si usted no lo hace, nadie lo puede hacer por usted. Y tampoco es positivo que venga a dar servicio porque se siente obligado, porque ya trae una carga energética que en vez de aportar lo que hace es afectar. Las reuniones deben ser regulares. Cuando las reuniones se efectúen en días y horas determinados, los espíritus que habitualmente asisten se preparan anticipadamente para comparecer y es raro que falten. O sea, si se desarrolla una habitualidad, los espíritus que ayudan van a estar ahí. Si se hace esporádicamente de una forma que no es constante, pues provoca que a veces pueden estar dispuestos, pero a veces no, porque no es a través de este centro único donde se da asistencia, hay muchos, y hay mucha necesidad en todo el mundo y en el resto del universo. Es perjudicial para las buenas comunicaciones con los espíritus que se llamen a diestra y siniestra cuando se apodera de nosotros la fantasía y sobre todo si un motivo formal, o sea que no se pueden hacer reuniones mediúnicas para cosas banales, como dice Ruth, o sea, para investigar si hay vida en otros planetas y cómo será. Bueno, ahí se puede disertar sobre eso, se puede estudiar científicamente sobre eso, se pueden hacer postulados sobre eso, pero no a través de una reunión mediúnica. Como estos no están obligados a someterse a nuestros caprichos, podrán incomodarse y entonces aumenta la posibilidad de que otros espíritus de menor categoría puedan tomar su puesto y su nombre. O sea, también se puede mitificar, pero también espíritus de otra calidad, de otra capacidad, pueden participar en una reunión haciéndose pasar por espíritus que comúnmente ayudan a la institución. Así que esa falta de continuidad, de constancia en el día y la hora de dar servicio es importante en lograr que el servicio se desarrolle sin la interferencia de seres que podrían afectar el trabajo que se hace. Y citamos a Alan Kardec en el libro de los medios, en el tema 333. Dada la flexibilidad de las leyes que rigen las relaciones entre los espíritus en la dimensión extrafísica con los seres humanos, Kardec tuvo el cuidado de no dogmatizar al establecer una excepción a esta norma. O sea que la de que debe haber siempre constancia en las reuniones, él aclaró que los espíritus comprometidos con las reuniones pueden comparecer a ellas en ocasiones diferentes de las habituales, presentándose con gusto si es útil al fin perseguido, o sea, si tiene una intención real y necesaria, por lo que la utilidad de la reunión es el motivo aceptable para la interrupción del principio de la
regularidad. Para estas reuniones debemos hacer la siguiente pregunta: el propósito de la reunión. ¿Puede o no ser alcanzado en las reuniones regulares del centro? O sea, ¿para qué hacer una reunión especial si se puede hacer en las reuniones cotidianas o regulares? Si se puede, los espíritus no atenderán la convocatoria fuera de tiempo. O sea, si se puede hacer una reunión regular, pues ¿para qué? La especial no van a ir. De existir una duda honesta y disponiendo de un grupo de medios seguro, se puede consultar a esos instructores espirituales, pues en realidad son ellos los verdaderos dirigentes de los trabajos serios de intercambio espiritual. O sea, puede consultar para ver si es conveniente que ese tema en particular se atienda por separado en otro día. Se puede hacer una reunión mediúnica cuando se coloca la primera piedra de la nueva sede del centro. Eso me acordó, ¿verdad? Que cuando tengamos el contratista para hacer el proyecto, pues podemos hacer una reunión especial. Cuando se desea atender a un personaje de un modo especial, alguien que nos visite, ¿verdad? Que sea, venga de algún otro país, que sea alguien importante, también se puede hacer. Y en esa reunión, pues se puede ir a los guías espirituales para que orienten en cuanto a el propósito y la consecución de lo que se quiere hacer. La tendencia natural es la de realizarlas con un grupo más limitado que el habitual y muy raramente. O sea que no necesariamente tiene que ser todo el grupo. Todavía no hemos alcanzado, ¿verdad? Como grupo, el punto de evolución en que nos identificaremos íntimamente con los espíritus superiores y podamos formar grupos aptos para las relaciones directas con los buenos espíritus. O sea que todavía nuestro grado evolutivo no nos permite comunicarnos, aunque puede que nos visiten temporalmente algún espíritu superior, pero tener reuniones habituales que nos puedan ayudar a entender, ¿verdad? A recibir información, a interaccionar con esos espíritus superiores para adelantar. O sea que no se da nada si no es preciso y necesario. Aunque querramos saber de cosas más allá de las que conocemos hoy, si no estamos preparados, ¿ven? O sea, si no tenemos las palabras para describir, o sea, no conocemos en el vocabulario palabras que describan una situación del mundo extrafísico que debemos comprender, pues no nos las van a dar porque no tenemos el vocabulario. Como les dije, si yo tengo la capacidad de pensar e imaginar la quinta dimensión, pues no puedo hablar de la quinta dimensión. ¿Ven? Tengo que quedarme en las cuatro que conocemos. La mediunidad de servicio no puede exponerse a un medio inadecuado bajo pena de tener en su enseñanza, a su enseñanza eclipsada por nuestra participación. O sea, en estas reuniones especiales no se puede poner la mediunidad al servicio de un interés que no sea el real de asistir y mejorar la condición emocional y el conocimiento de los seres humanos al cual el centro sirve. ¿Y a quién sirve el centro? Pues a nosotros mismos, educándonos, y a los seres que nos visitan y traen consigo circunstancias que el centro puede atender. Así que con esto termino la presentación. La idea era darle a ustedes una visión general de la labor de un centro espírita, usando como ejemplo ¿verdad? Pero en las preguntas reflexivas pudieron darse cuenta que este centro atiende los asuntos con mucha profesionalidad, que prácticamente cumple con cada uno de los objetivos que se presentan y que no somos los mejores, pero lo trabajamos con amor y con el deseo de servir. Así que gracias entonces, los invito a que disfruten de ese atardecer, debe ser en Rincón lo más posible.
Gracias y que tengan una agradable semana. Damos las gracias. Si tienen algún comentario, algo que decir, bienvenido. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Todos los días viendo los errores que hemos cometido y buscando esa perfección con la ayuda de el mundo espiritual. Así que le agradecemos por estar hoy aquí y estar siempre y seguir aprendiendo entre todos. Así que gracias y buen fin de semana de lo que queda, ¿verdad? Sí, o sea, El laudelino, además, el que quiera traer alguna picadera, pues la puede traer y la compartimos. Hoy tenemos algo ahí y es flane y hay una picaderita para compartirla con todos nosotros. Además, hay una imagen que Laudelino terminó, déjame ver si aparece por ahí, que él dijo que era, abre, que era Rincón, pero tú sabes que yo lo voy a presentar a los Pozos de Cabo Rojo. Y en los Pozos de Cabo Rojo, que se me pareció grandemente, es donde está planificado el proyecto Esencia. Y ustedes saben lo que conlleva este proyecto y lo que nos va a pasar como comunidad. Primero, es un dolor muy grande para el planeta, porque los grandes inversionistas hablan de progreso, pero los que estamos aquí sabemos que el verdadero progreso es el progreso espiritual y no es el progreso monetario, ese no es. Aquel lo usamos para vivir módicamente, ¿verdad? Así que yo los invito a lo que está sucediendo con el proyecto Esencia como grupo, apoyarlo el que quiera, ¿verdad? Con esta situación, porque no es en Cabo Rojo nada más. Puerto Rico entero se convirtió en el centro turístico de toda la nación norteamericana, donde sabemos que todos aquellos inversionistas han venido a comprar nuestras tierras. Y porque son gente que tiene mucho dinero. Y como tienen las ventajas de las leyes que no pagan unos impuestos, que nosotros como puertorriqueños tenemos que pagarlo. Así que yo los invito a que lean del proyecto y en su momento dado que el grupo determine participar de pacíficamente de alguna actividad socialmente, el que quiera ir se le informará más adelante. Porque no es Cabo Rojo, está en Aguadilla, está en Rincón, está en el este y son causas sociales como una vez Gregorio nos había orientado en el proceso de socialización y la perspectiva espírita a través de la sociedad. Y de esa forma también nos vamos a ir dando a conocer. Porque lo principal de la misión en este momento es cuidar al planeta, que es verdaderamente nuestra casa. Y si nosotros permitimos estos desarrollos tan fuertes en estas áreas tan sensitivas, porque no es porque a Ada le encante la playa, es que aquí hay muchos animales en peligro de extinción, aquí hay cuevas, aquí hay mucho hábitat. Una mariposita que se extinguen muchos otros animalitos. El guabairo, que también está en esta área. Hay mucha información en las redes. Así que yo invito a leer, a trabajarlo, a concienciar y a pasar la voz. Y que cada vez que se pueda, y que cada vez que se pueda, me estaba diciendo yo, sí que hay 5 proyectos a nivel isla de grandes inversionistas. Y recuerde lo que pasó en Vieques. Para el 1999, un trabajador estaba la lucha y ahí, ¿verdad? Ahí, lucha pacífica, aunque hubo muchas situaciones delicadas. Un trabajador estaba ahí en esa torre, trabajando en ese momento que vino aquella bomba de esas prácticas militares de apellido Sanes, 1999, y él fallece. Y ese fue el detonante para que la Marina
nosotros los puertorriqueños, yo no estuve presente, pero con mi pensamiento sí lo estuve, esa marina pues dejar a esas familias tranquilos del ruido, porque las enfermedades en Vieques son mucho mayor, principalmente el cáncer, de lo que otras áreas en Puerto Rico lo hemos tenido. Así que cuidemos al planeta, elevemos en este momento, elevemos un pensamiento bien alto hacia el planeta, vamos a verlo dando su vuelta, ¿verdad? Hacia ese movimiento, elevemos al planeta y a todos los seres que viven en el planeta, comenzando con el presidente. Un rayito de luz. Si está dentro de la ley de merecimiento, pues que lo reciba. Pero nosotros con el amor que hay en nuestro corazón, a todos, al árbol, al pajarito, al mar, al río, y que nos llevemos este pensamiento. ¿Está bien? Que pasemos un buen día y vamos a ir a esos sandwichitos ricos. Buen día para todos.